Le damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido su salvación tan grande. Nosotros iríamos al infierno por el pecado y más que nada porque no creíamos en su obra redentora. Pero por su gracia, su misericordia, nos hizo creer en su palabra. Y ahora es que estamos aquí. Y solamente esto es por su misericordia y amor y su justicia que mostró en la cruz. Señor Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de usted porque necesitamos ser limpios por su palabra. Le pedimos que nos perdone, pues incluso en esta semana no llevamos bien la vida cristiana, no imitamos bien su camino que nos enseñó, no vivimos según su ejemplo, Señor, y le pedimos que nos perdone. Señor, lávenos hoy con su palabra, háganos tener el mismo corazón de usted, háganos amar las almas perdidas, que podamos vivir como usted, siendo un ejemplo en este mundo. Señor nuestro Dios, sabemos que está pronto por venir por todos nosotros quienes hemos sido perdonados y queremos prepararnos para ese gran día que le veremos y sabremos todas las cosas de usted. Señor Dios, hoy aprenderemos el tema tan importante para nuestra vida cristiana. Ayúdenos a poder comprender este tema y también podamos practicarla en nuestra vida diaria. Abra nuestro corazón, abra nuestros oídos para poder guardar esta palabra y también así ser hacedores de ella. Señor Dios Todopoderoso, le pedimos que usted sea el que utilice la boca del predicador y sea su palabra la que hable el día de hoy. Gracias le damos por este tiempo. Oramos confiándole todo a usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Sí, vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos, y el libro de San Mateo capítulo 5, vamos a buscar San Mateo capítulo 5. Sí, algunas citas estarán proyectadas en las pantallas y otras hay que buscar, ¿verdad? Y San Mateo capítulo 5, del 1 al 6. San Mateo 5, del 1 al 6. San Mateo 5, del 1 al 6. San Mateo capítulo 5. San Mateo 5, del versículo 1 al perdón, me equivoqué, del 1 al 7. Me equivoqué, ¿verdad? Puse 6 arriba, es al 7. San Mateo 5, del 1 al 7. ¿Sí? ¿Lo tienen, hermanos? San Mateo 5, del 1 al 7. Sí, vamos a leer intercaladamente. Yo el primero, ustedes el segundo, así. Y el versículo 7 lo vamos a leer juntos. ¿Está bien? Sí, dice la palabra de Dios así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, estamos aprendiendo sobre las bienaventuranzas, ¿verdad, hermanos? Y ya va más de un mes que estamos aprendiendo sobre este tema. Y las bienaventuranzas son las bendiciones espirituales. Toda la gente quiere una bendición, ¿verdad? Todos buscan la bendición, pero la bendición que Dios promete, ¿cuál es? Sí, la bendición espiritual. Sí, también Dios da la bendición carnal, porque si no fuéramos bendecidos por Dios, estaríamos en calamidad, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia en Hechos capítulo 17 dice que Dios es el que da todas las cosas. Dice aliento, vida
todas las cosas. Entonces Dios provee al hombre sin falta, le da la vida. O nosotros tenemos la vida porque nosotros queremos, podemos sustentar nuestra propia vida. No, es Dios quien sustenta nuestra vida. Pero a Dios, ¿qué es lo que más le importa? La bendición espiritual. Por eso aquí San Mateo 5 habla sobre el sermón del Señor, el sermón del monte, donde el Señor habla sobre las bienaventuranzas. Y hay las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero cada bienaventuranza que tiene una promesa, una bendición. Así que, ¿cuántas bienaventuranzas serán? ¿Las contaron, hermanos? Sí. Hay 8 bienaventuranzas escritas en la Biblia. Y otra vez empezó a fallar mi computadora. ¿Qué pasó? Sí, creo que ya no quiere trabajar mi computadora. Y hay 8 bienaventuranzas aquí en la Biblia. Por eso, ¿cuál es la primera, hermanos? Versículo 3 dice la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. El pobre del espíritu es aquel que necesita la ayuda del Señor. Por lo tanto, ¿a quién buscará? Al Señor. Porque es pobre de espíritu, entonces Dios, ¿qué le dará? La vida eterna. También dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? La consolación. Sí, cuando uno no es salvo, es seguro que también llore, ¿verdad? Pero también, aunque uno sea salvo, seguirá teniendo sufrimiento en esta vida. Pero hay algo que Dios da, que es la consolación. El mundo no puede dar la consolación que Dios da. Aprendimos, ¿verdad? Aunque vayamos al mejor psicólogo, con las mejores personas que nos puedan escuchar, sin embargo, el único que puede consolar el corazón es Dios. No hay nadie que pueda consolar, ni aun el hombre puede consolar. Entonces, solamente el único que puede dar la consolación al corazón quebrantado es Dios. Y la tercera, ¿cuál es? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí dice los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que se sujetan a la voluntad del Señor. Aquellos que, aunque tienen su propia voluntad, pero se pueden sujetar a la voluntad del Señor. Y también aprendimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Las personas que desean conocer al Señor. Las personas que tienen esa hambre, esa sed. Yo quiero conocer al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Les sacia la sed. Como aprendimos hace 8 días de la mujer samaritana, ¿verdad? Esa mujer deseaba, pero ¿quién la conocía antes? Jesucristo. Jesucristo ya la conocía, por lo tanto el Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? La buscó. La buscó y la sació. Entonces, esta mujer fue saciada. Esta mujer no era saciada, ¿verdad? ¿Cuántos maridos tenía? 6. Wow, tiene muchos, ¿verdad? Pero aún así, ¿su corazón se podía saciar? No. Quiere decir, nada de este mundo puede saciar al hombre. Así que el único que puede saciar al hombre, ¿quién es? El Señor. Por eso hay 8 bienaventuranzas en la Biblia. Los que tienen, los pobres en espíritu, ¿verdad? Sí. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Estas son las 8 bendiciones. Y es un poco incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una bendición llorar? ¿Verdad? Y como que no tiene alguna lógica. ¿Cómo va a ser bendición llorar? ¿Verdad? Pero hemos aprendido, sí, incluso aunque él llore, la mejor consolación, ¿quién la da? Dios. Así que esta persona recibe la bendición de Dios. Por eso, hermanos, cada una de estas enseñanzas tiene la bendición espiritual. Pero miren, ¿sabían? Aunque son 8 bienaventuranzas,
están conectadas. ¿Lo sabían? ¿Cómo están conectadas? Sí, aquí. La bienaventuranza primera y segunda. ¿Cuál es la primera? Los pobres en espíritu. ¿Cuál es la quinta? Son misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Están conectados. Y la segunda bienaventuranza, los que lloran. Y la sexta bienaventuranza, serán limpios de corazón. Y la tercera bienaventuranza, ¿cuál es? Los mansos. Y la séptima son los pacificadores. Y la cuarta, ¿cuáles son? Los que tienen hambre y sed de justicia. Y la octava, los que padecerán persecución. ¿Están conectados, hermanos? ¿Y por qué les digo que están conectados? Porque miren, ¿quién será el pobre de espíritu? El que también es misericordioso. Si no es misericordioso, claro que no va a ser ¿qué? Pobre de espíritu. Al contrario, será un orgulloso. Por eso no puede ser misericordioso. Así están conectadas las bienaventuranzas. También los que lloran. Cuando uno comete el pecado, es seguro que llore después de ser salvo. Y cuando uno llora ante Dios, derrama su corazón. Entonces el corazón, ¿qué pasa? También se limpia. Por eso las bienaventuranzas están conectadas y no debemos ignorarlas, porque esto nos ayuda a que llevemos una mejor vida cristiana. Por eso es muy importante. Pero hoy, ¿cuál aprenderemos? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, los misericordiosos, ¿qué alcanzarán? Misericordia. Así que esta, ¿con qué está junta? Con los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que puede tener misericordia de los demás. Pero el que es rico, ¿tendrá misericordia? No creo. Y por ejemplo, aquí hay muchos ricos en México, ¿verdad? Hay demasiados ricos, pero ¿tienen misericordia de los pobres? No, les cuesta mucho dar. Dice que el que más tiene es al que más le cuesta dar. Así. Por eso es muy difícil que las personas den, porque no tienen el corazón humilde. Por eso dice que ¿quién es el que es misericordioso? Es aquel que puede ser pobre en espíritu, aquel que es humilde. Hoy vamos a aprender sobre ser misericordiosos, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir misericordioso para ustedes? ¿Qué quiere decir misericordioso? No saben. Sí, humilde que ayuda a las personas. Pero miren, en el hebreo hay dos significados en ser misericordiosos. Primero es rahamim. Se refiere a un sentimiento profundo y compasivo, a menudo comparado con el amor maternal o la compasión entrañable de Dios hacia sus criaturas. Esta es la primera. El sentimiento profundo y compasivo, ¿para quién? Para las personas. ¿Con qué es comparado? Con las mamás, con el amor maternal de las mamás. Son muy misericordiosas las mamás. Incluso, vamos a ver, el padre a veces ya quiere disciplinar a su hijo, ¿verdad? Sí, quiere disciplinar a su hijo. Pero, ¿quién es la que interviene? La mamá. Oye, espérate, ten paciencia. Mi hijo va a cambiar, ¿verdad? Tiene el corazón misericordioso. O sea, tiene misericordia de ese hijo que es malo, que ese hijo que es terco, soberbio. Esta es la primera que, misericordia. Y hay otra misericordia más. ¿Cuál es? Hesed. Quiere decir, frecuentemente traducido como misericordia, amor constante o lealtad. Describe la bondad que va más allá de la obligación legal. Un amor gratuito y fiel, especialmente en el contexto de la alianza entre Dios y su pueblo. Aquí dice, hay otro amor, hay misericordia. ¿De parte de quién? De Dios. El amor que nunca cambia, esa misericordia que jamás cambia. ¿Esa misericordia de quién es? De Dios. Por eso pensemos, dicen mucho así, el amor de la madre es comparado con el amor de Dios. Porque la mamá puede hacer todo por su hijo. La misericordia de una mamá es tan grande
Incluso pensemos, la mamá que ama tiene que tener dos cosas ante su hijo, ¿verdad? Amor y justicia. ¿Sí o no? Y la mamá sabe, mi hijo se está descarriando. Entonces en su amor tendrá paciencia para su hijo. Pero en su justicia, ¿qué es lo que hará? Va a disciplinar a su hijo. Porque si le da puro amor, ¿qué le pasará a este hijo? Será un chamaco malcriado. ¿Sí o no? Si da puro amor, este chamaco se va a descarriar. Por lo tanto, ¿qué necesita dar la mamá? Sí, justicia. Hijo, cometiste este castigo, entonces, este error. Por lo tanto, te viene tal castigo, ¿verdad? Por eso hay que aplicar ¿qué? Justicia y amor. El Señor hace lo mismo, hermanos. Aplica justicia y amor. Por eso, el Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que aprendamos la misericordia. La misericordia va acompañada de la justicia. No puede ver solamente misericordia, amor. Si fuera solamente Dios de amor, entonces, ¿cómo viviría la gente? Peor que ahora. Porque el hombre no tendría límite. Así viviría muy perdidamente. Así que Dios también nos enseña su justicia. ¿Cuál es la justicia? El pecador tiene que ir a un juicio. Sin embargo, hoy vamos a aprender sobre la misericordia de ¿quién? Del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es quien tuvo misericordia para nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos aprender esto? Con el tema del buen samaritano. Miren, la Biblia, San Lucas, capítulo 10, del 30 al 35, habla sobre el buen samaritano. Entonces aquí nosotros vamos a podernos dar cuenta qué tan grande es la misericordia del Señor. Miren, les leo San Lucas capítulo 10, 30 al 35. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Viéndole, pasó por largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí, ¿pueden entender esta palabra del Señor Jesús? Habla de una persona, un hombre que descendía ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. Sí, Jericó representa la parte de abajo porque está más abajo del nivel del mar y Jerusalén está arriba. Por eso, este hombre, ¿qué es lo que hacía? Dice, descendía de Jerusalén hacia Jericó. O sea, iba bajando de Jerusalén a Jericó. ¿Pero qué representa Jerusalén, hermanos? Jerusalén representa la ciudad del rey. Vamos a buscar Salmos, capítulo 48. Salmos 48. Versículo 2. Salmos 48, 2. ¿Lo tienen, hermanos? Y vamos a leer juntos 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aquí dice, Sión, el monte de Sión. Ahí que está Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. ¿Esa ciudad de quién es? Del gran rey. Así que este hombre, ¿dónde tenía que estar? En la ciudad del rey. Él tenía que permanecer allí. Pero él, ¿qué hizo?
descendió. ¿Hacia dónde? A Jericó. Jericó, ¿saben qué representa? La maldición. Vamos a ver Josué. Josué capítulo 6. Sí, cuando fue conquistada la tierra de Jericó, ¿qué pasó? Fue maldecida esa tierra. Josué capítulo 6, versículo 26. Josué 6, 26. Josué 6, 26. Josué capítulo 6. Está al principio, ¿verdad? De la Biblia. Sí. Josué 6. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. ¿Sí? Josué capítulo 6, 26. Si lo tienen, vamos a leer juntos, hermanos. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Aquí, ¿qué dice? Maldito el qué. El hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Así que Jericó, ¿qué representa? La maldición. Entonces, ese hombre, ¿dónde tenía que estar? En la ciudad del rey. Tenía que estar en, ¿dónde? En Jerusalén. Pero la Biblia dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Quiere decir, él estaba caminando ¿hacia dónde? Hacia la maldición. Él estaba viviendo así, caminando hacia la maldición. Estaba descendiendo hacia la maldición. Pero miren, en el camino le vino el primer problema. ¿Cuál es? Aquí. Vamos a ver. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué le pasó? Lo asaltaron, ¿verdad? Unos ladrones lo atacaron, pero solamente se llevaron sus cosas. No, lo hirieron a punto de llegar a estar como un muerto. Aquí dice, lo dejaron medio muerto. O sea, estaba ya inconsciente este hombre. Entonces les pregunto, ¿no es el camino de la maldición? Sí, ¿verdad? Ya, por descender le vino este problema. Pero miren, aquí pasan tres tipos de personas. ¿Cuáles son? Primero, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí, el primero, ¿cuál es? El sacerdote. El sacerdote lo vio ahí tirado y después de haber tirado, sí, siguió su camino. ¿Tuvo interés en él? No. ¿Tuvo misericordia de él? No. Era un corazón muy duro, ¿verdad? Un corazón que no amaba a quién, a su primogénito. ¿Sí? No amaba a la persona. Por eso, aquí, hubo también otra persona, 32. Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora hay un levita, y miren, el sacerdote era aquel que ministraba dentro del templo, ¿verdad? Dentro del tabernáculo. Pero después, ¿quién pasó? Un levita. El levita era el que servía dentro del templo, dentro del tabernáculo. Pero ¿qué hizo el levita? Viéndole, pasó de largo. Entonces también se le quedó viendo. A lo mejor pensó, qué pobre, ya lo asaltaron y está aquí medio muerto. Pero no se acercó a ese hombre. Ni siquiera lo movió para ver si estaba bien o ya estaba muerto. ¿Verdad? Él pasó de largo. Pero hay otro hombre, ¿verdad? Aquí hay otro hombre, es el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí pensemos, miren,
hermanos, el sacerdote, ¿qué nacionalidad tenía? Judío, pero ¿tuvo compasión de esta persona judía? No, no tuvo compasión. Y el levita, ¿de qué es él? Judío también, ¿verdad? Esta es su nacionalidad, judío. Pero él ayudó a este prójimo que también era judío. No, tampoco. Y aquí habla un samaritano. Un samaritano es un mestizo. ¿Qué es mestizo? Una persona que se cruzan, ¿verdad? De una nacionalidad con otra. Sí, esto es mestizo, ¿verdad? Por eso el samaritano es aquel que es judío, pero también asirio. Entonces puede ser que se casaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Recuerdan? En el año 722 antes de Cristo, Asiria atacó ¿a quién? A Israel. Por lo tanto, al atacar a Israel, hubo que los casamientos entre asirios con judíos. Así que nacieron los samaritanos. Por eso, los judíos, ¿cómo veían a este tipo de personas? Como perros. Así los veían. Los despreciaban. ¿Por qué? No eran judíos, sino eran mestizos. Por eso, cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? No, no nos llevamos tú y yo. Vamos a ver San Juan capítulo 4. San Juan 4, 9. San Juan capítulo 4, versículo 9. San Juan capítulo 4, versículo 9. ¿Lo tienen? Y les leo, hermanos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí dice, ¿verdad? San Juan 4:9. ¿Judíos y samaritanos se llevaban? No. Quiere decir, eran enemigos. Eran enemigos. Por eso, hermanos, pensemos, el sacerdote que era judío no tuvo compasión ¿de quién? De esa persona que era judía. Y tampoco el levita que era judío no tuvo misericordia ¿de quién? De esa persona. Pero llegó un samaritano, quiere decir un enemigo de él. Pero ese enemigo de él, ¿qué le pasó? Aquí, viéndole, fue movido a misericordia. Viéndole cómo él estaba casi medio muerto, ¿qué es lo que hizo el samaritano? Se compadeció, tuvo misericordia. Él va a morir aquí. Él aquí terminará su vida. Sin embargo, ¿el qué hizo? Se acercó a él. ¿Y cómo puedo decir que se acercó? Porque ¿qué es lo que hizo? Dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Quiere decir, ya estaba medio muerto, pero él se acercó a esta persona y lo curó. Y después lo echó en su cabalgadura. No sé si haya sido un burro o un caballo, no lo sé. Pero lo echó. ¿Y a dónde lo llevó? A un mesón. Lo llevó al mesón, sí, ¿verdad? Y cuidó de él. ¿Quién? El mesonero. Por eso aquí dijo, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice, yo voy a ir, te lo dejo, pero te pago 2 denarios. Ya, te estoy pagando por adelantado. Pero yo voy a regresar y si tiene alguna deuda, yo te lo pagaré. ¿Y esto qué nos enseña? La misericordia, ¿no es así, hermanos? Y si yo soy enemigo de alguien, y si ese alguien, mi peor enemigo, ¿tienen enemigos? Espero que no. Sí, sí, ese enemigo me ve a mí medio muerto, que yo estoy tirado en la calle por algún accidente, pero él me ve allí. Sí, puede decir, qué bueno que le pasó esto, ¿verdad? Se lo merecía.
Qué bueno que tuvo este accidente. Pero pensemos, es mi enemigo, puede pensar así, pero él se compadece de mí. Él en ese momento empieza a llamar a mi familia. Él en ese momento empieza a gastar su dinero. Rápido, traigan algo, compremos algo para él. Vamos a curar su hemorragia, porque si se desangra, va a morir. Rápido, entonces sacando su dinero, compra vendas, compra todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿sería misericordia o no? Sí. Porque él, ¿qué está haciendo? Gastando lo suyo. Yo que soy su enemigo, él lo está haciendo para mí. Entonces, si yo veo esta acción de él, ¿cómo me sentiré? ¿Cómo me sentiré yo? Al ver que él, siendo mi enemigo, me está pagando con el bien. ¿Qué le diré a él? Esto es el corazón misericordioso, ¿verdad? Miren, vamos a ver este video. Habla sobre esto. Déjame contarte una historia. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó. El camino era peligroso y solitario. De pronto, unos ladrones lo atacaron. Le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, pero este siguió de largo. También un levita pasó por allí. Vio al hombre herido, pero no se detuvo. Entonces llegó un samaritano. Al ver al hombre, sintió compasión. El samaritano curó sus heridas, le puso vendas y lo montó en su propio burro. Lo llevó a una posada. Le pagó al posadero para que cuidaran de él y siguió su camino prometiendo volver. Sí, imagínense, hermanos. Y esa persona, mi enemiga, dice, vamos al doctor, yo te llevo. Y ya me lleva al doctor. Y él paga todo el medicamento. Él paga todo, 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 todo. ¿Yo cómo me sentiré? ¿No me sentiré conmovido al saber que él lo pagó todo? ¿No cambiaría mi corazón? Hermanos, el quien pagó todo esto, quiere decir, es Jesús. Así que aprenderemos con este tema. ¿Quién es ese hombre que tenía que estar en la ciudad del rey? Soy yo. Busquemos Salmos otra vez. Salmos. Perdón, hermanos, otra vez se trabó esta computadora. Yo no quiero una nueva, pero esa sí quiere ser cambiada. Perdón, sí, hermanos. Y mientras vamos a buscar Salmos, ¿sí? Salmos capítulo 48. Sí. Salmos 48. 48, 1. Hace rato leímos 48, 2, ¿verdad? La ciudad del rey. 48, 1. Sí, lo tienen, hermanos. 48, 1. Vamos a leer juntos. Grande es Jehová
y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Aquí habla, ¿verdad? La ciudad de nuestro Dios es el monte santo. ¿Dónde será eso? El cielo. Dios, ¿para qué formó el cielo? Es para el hombre. Para el hombre Dios formó el cielo, para que nosotros podamos ir al cielo eterno. Pero ¿a dónde estábamos descendiendo? A Jericó. ¿Qué es Jericó? La maldición. ¿Cuál es esta maldición? El infierno eterno. ¿El infierno para quién fue formado? Para Satanás, ¿verdad? Vamos a ver San Mateo 25. San Mateo 25. San Mateo 25. Versículo 41. Hermanas, ¿pueden leer juntas, de favor? 25, 41. 25, 41. Una, dos, tres. ¿Qué dice? ¿Para quién fue preparado el infierno? Para el diablo. Entonces, hermanos, esa persona que habla la Biblia, esa persona que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿quién representa? Yo. Yo. Representa a cada uno de nosotros. Yo tengo que vivir ¿en dónde? En el cielo eterno. Sin embargo, la persona, por tener el pecado, ¿a dónde está yendo? Hacia el infierno. Por eso Romanos capítulo 3, vamos a buscar Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Del 10 al 12. Del 10 al 12. ¿Lo tienen? Dice Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Aquí de quién habla? De mí, de cada uno de ustedes. Dice, no hay ni uno, todos se desviaron. Esta persona que estaba en Jerusalén, ¿dónde tenía que permanecer? En Jerusalén, en la ciudad de Dios. Pero ¿qué pasó? Se desvió. De la misma manera, así somos nosotros, ¿no? Nosotros tendríamos que estar en el cielo, pero nos desviamos como ovejas descarriadas. Así lo dice la Biblia. Vivimos como ovejas descarriadas, pero al vivir como oveja descarriada, pasó alguien, ¿verdad? ¿Quién pasaron? Los ladrones. ¿Los ladrones qué hicieron? Le golpearon, le dejaron dolor, le dejaron heridas. Entonces, ¿esta persona cómo estaba? Media muerta. Entonces, ¿esa persona quién es? Soy yo. ¿Por qué, hermanos? Cuando uno comete el pecado, ¿qué deja en el hombre? Herida. Deja herida el pecado. Cuando alguien por primera vez, es un ejemplo, cometió el robo, ¿puede sentirse bien cuando primera vez cometió el robo? No, deja una herida. Cuando alguien cometió un homicidio, ¿qué deja? La herida. Y entonces, ¿quién representa a ese ladrón? Satanás. ¿Satanás qué? Nos hiere. Por eso la Biblia dice que, vamos a ver, San Juan capítulo 10, ¿cómo es el ladrón? San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan 10, 10. El ladrón representa a Satanás, ¿sí, hermanos? 10, 10.
Lo tienen. San Juan 10:10. Vamos a leer juntos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué viene el ladrón? Dice aquí, ¿para qué? Hurtar, matar, destruir. ¿Quiénes eran esos ladrones? Representa a Satanás. Porque Satanás, ¿qué representa? La persona que hurta, la que roba, la que mata. ¿No es así? La que destruye. Representa a Satanás. Satanás es ese tipo de persona que hurta. Es ese tipo de hombre que hurta, que roba. Miren, cuando se predica el seminario, ¿qué es lo que hace Satanás? Roba estas almas. No tengas interés en el seminario. Ya, mira, te voy a dar un negocio. ¿Qué está haciendo? Robando. Y también, ¿qué es lo que hace? Matar. Al final, esta persona no escucha el seminario, no es salvo, muere. ¿A dónde fue? Al infierno. Quiere decir, lo destruye totalmente. Por eso, pensemos, nosotros somos los que estábamos descendiendo a este mundo. ¿Pero quién se nos apareció? Sí, Satanás, los ladrones, para totalmente destruirnos. Morir totalmente. ¿Pero quién se apareció? ¿Quién? Primero, el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote es la persona religiosa. ¿Qué representa esto, hermanos? La religión. El sacerdote que menciona aquí es la religión. La religión que no salva al hombre. Esto representa. El sacerdote lo vio. Ah, sí, está muerto. Ya, vámonos. Así es la religión. No hay ninguna religión que pueda salvar al hombre. No hay ninguna religión. Entonces, la religión no tiene interés de ¿qué? Salvar a las almas. ¿Por qué? Hay mucha pelea entre las religiones, ¿verdad? Ah, que yo soy cristiano, que tú eres católico, que tú eres mormón, y todas pelean. Pero no se enfocan en ¿qué? Salvar a las almas. En realmente ver por esa alma que se está yendo al infierno. Ese no es su enfoque. ¿Nosotros qué predicamos? La salvación del alma. Pero las religiones, ¿qué hacen? Pelean, pelean, pelean. No que ellos están mal, no que ellos están peor, así. ¿Sí o no? Este sacerdote representa ¿qué? La religión. La religión que no puede salvar al hombre. Aunque ve la religión, sí, está medio muerto. No tiene interés de que se salve. No tiene ningún interés. Miren, las religiones como son. Con que se llene todo el edificio, estamos contentos. Pero ¿acaso se preocupa? ¿Realmente tú eres salvo? ¿Realmente has renacido? ¿Realmente irás a la vida eterna? No le interesa esto. Por eso, este sacerdote que representa la religiosidad. ¿Y la religiosidad puede salvar al hombre? No, no puede salvar al hombre. Aunque yo sea una persona muy religiosa, ¿podré ir al cielo? No, tampoco puedo ir al cielo. Por eso la Biblia Romanos dice, ningún religioso puede ir al reino de los cielos. Vamos a ver, Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 2 y 3. Diez, 2 y 3. ¿Lo tienen, hermanos? Les leo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí dice, tienen celo de Dios. ¿Quién tendrá celo de Dios? El religioso. El religioso tiene celo de Dios. ¿Alguna vez se encontraron con un religioso? Uy, tiene mucho celo. Ay, esta persona es muy celosa.
Pero aunque sea religioso, aunque tenga celo, su celo, ¿cómo es? No conforme a ciencia. Quiere decir, no conforme a la palabra, no conforme a la palabra. Sino, ¿qué es lo que hace este hombre? Dice aquí, procura establecer la suya propia. Procura establecer su conocimiento. Procura establecer lo que él sabe. Por lo tanto, al procurar establecer lo que él sabe, ¿cómo se vuelve? Un gran religioso. ¿Y qué desprecia? La justicia de Dios. Esto representa que a ese hombre religioso, a ese sacerdote. Y después, ¿quién pasó? El levita, ¿verdad? El levita, ¿quién es? El levita representa a la persona que servía dentro del templo, dentro del tabernáculo. Este era el trabajo del levita, ¿verdad? Preparar las cosas, los utensilios y cantar. Este era el levita. Esto es servicio. ¿Pero qué representa esto? Las buenas obras. Entonces, ese levita vio a esa persona y ¿qué hizo? ¿Le ayudó? No le ayudó. Solamente lo miró, sí, se siguió de largo. ¿Qué representa? Ninguna obra buena me podrá salvar. Ninguna obra. Ninguna obra de lo que yo haga puede llevarme a la vida eterna. Por eso Gálatas, vamos a buscar. Gálatas 3. Gálatas 3, 10 y 11. 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 ¿Lo tienen, hermanos? ¿Les leo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí dice, ¿el justo vive por las obras? No, ¿por qué? Por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Pero el levita, ¿qué representa? El servicio, las obras. Así que igual enseñan esto algunas iglesias. Sí, tienes que hacer buenas obras para poder ser salvo. Pero la Biblia, versículo 10, ¿qué dice? Maldito todo aquel que no permaneciere en ellas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Es maldito el que no las hace. Si quiere vivir conforme a la ley, entonces tiene que cumplir bien todas las obras, todas las leyes. ¿Cuántas leyes hay? ¿Saben? En la Biblia hay 613 leyes. ¿Las saben totalmente? ¿Quién hombre sabrá todas las leyes? No hay ni uno. Por lo tanto, el hombre jamás podrá ganarse la salvación por sus obras. ¿Eso representa a quién? El levita. El levita es aquel que mira, se va. Quiere decir, las obras no pueden salvarme. ¿Se puede entender? Sin embargo, ¿quién es la tercera persona? El samaritano. El samaritano es la tercera persona. Y la tercera persona era enemiga de quién? De ese judío. ¿No es así? Eran enemigos. De la misma manera, quiere decir, yo y Dios éramos enemigos. ¿Por qué éramos yo y Dios enemigos? Por el pecado. Así que yo no puedo ir al cielo y aunque trate de hacer buenas obras, aunque trate de ser un religioso, no puedo ir al cielo eterno. ¿Por qué? Porque soy enemigo de Dios. Hay pecado que me hace ser enemigo de Dios. Por eso vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios
2, 3. Primero 1 y 3, vamos a leer. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, del 1 al 3. Leemos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? Hijos de ira. Así que si yo soy hijo de ira, con mi religiosidad, ¿puedo ir al cielo? No, ¿por qué? Soy hijo de ira. ¿Se entiende? Si soy hijo de ira, haciendo buenas obras, ¿puedo ir al cielo? Tampoco. ¿Por qué? Sigo siendo hijo de ira. Hay la enemistad. Por eso el samaritano y ese hombre judío que había, enemistad. Pero pensemos, ¿qué hizo ese samaritano? ¿Qué hizo él? Él tuvo misericordia. El samaritano vio, esa persona va a morir. Esa persona va a morir. No tiene esperanza. ¿A quién representa el samaritano? A Jesús. Jesús, que sabía que yo soy el hijo de ira, que no tiene esperanza. Así que si no tengo esperanza, ¿a dónde iba a ir? Al infierno. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Dice, el samaritano vendó ¿qué? Sus heridas, ¿verdad? Lo curó. Vamos a ver aquí capítulo 2, versículo 16. Veamos, ¿qué hizo el Señor Jesús? 2:16. Leemos juntos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice, por medio de Jesucristo, ¿qué se obtiene? La salvación, la enemistad. Y versículo 4 y 5, vamos a leer juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos al pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo estaba esa persona? Casi muerta. ¿No es así? Representa a nosotros. Esa persona estaba casi muerta. Nosotros también, viviendo en este mundo, ¿cómo estábamos? Casi muertos. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Él curó mis heridas. Él curó mis heridas. Por eso Isaías 53, del 5 al 7, ¿se acuerdan qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que dice. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Vendar mis heridas, pagar por mi pecado. Por eso, ¿con qué él vendó las heridas? El samaritano, ¿con qué las vendó? Dos cosas, ¿verdad? Aceite y vino. Aceite y vino. De hecho, las personas cuando salían tenían que ocupar lo suyo, el aceite y vino, por el camino. Pero esto era de él. ¿Pero en quién lo ocupó? En la persona que estaba casi muerta. ¿Qué representa el aceite, hermanos? Segunda de Corintios dice, el aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cura mi herida del pecado. ¿Y también qué? El vino. ¿El vino que representa? La sangre de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo
Y la sangre de Jesucristo es la que nos curó nuestras heridas, las heridas del pecado. Por eso, por medio de esto, el Señor Jesucristo nos hizo que cercanos a Dios. Él nos hizo hijos de Dios a través de Jesucristo. Por eso en la Biblia dice que en ninguno hay otro nombre en el cielo, ¿verdad? Que solamente Él es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Así dice. Jesucristo es el mediador entre yo y Dios. Pero si no hay Jesucristo, ¿quién puede mediarme? ¿La religiosidad puede mediarme? ¿Mis obras pueden mediarme? No, solamente dice Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que murió por mí. ¿Se entiende, hermanos? Por eso, el samaritano, después de curar sus heridas, ¿a dónde lo llevó? Al mesón. El mesón, ¿qué representa, hermanos? La iglesia. El Espíritu Santo lleva al salvo a la iglesia. Así es. ¿Y el mesonero, quién representa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cuida al salvo dentro de la iglesia. Vamos a ver San Juan 16. San Juan 16. San Juan 16. San Juan 16, versículo 7. 7. ¿Lo tienen? Vamos a leer versículo 7 y versículo 13. 7 y 13. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí, ¿qué dice? El Espíritu Santo que nos guiará. Miren, la persona herida ya entró al mesón. ¿Y hay qué? ¿Qué debe hacer él? No sabe qué hacer, ¿verdad? Porque está ¿qué? Ya, recuperándose. ¿Tiene heridas todavía? Sí, aunque lo curó, él sigue estando en el mesón ¿con qué? Con heridas. Entonces, ¿qué es lo que hace el mesonero? Seguir curando sus heridas. Él le guiará, él le dirá, ¿sabes? Pagaron por ti, pero te voy a dar esto. Tienes que hacer esto. ¿Quién le tiene que cuidar? El mesonero. ¿En dónde? En el mesón. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Cuida al salvo. ¿En dónde? En la iglesia. Por lo tanto, el salvo, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia. ¿Para ser guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia en Romanos dice, el Espíritu Santo es el que guía a su Hijo. Vamos a ver Romanos 8:14. Romanos 8:14. Romanos capítulo 8:14. Ocho, 14. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. ¿Quién guía al salvo? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde guiará el Espíritu Santo al salvo? ¿Fuera de la iglesia? No. El que es salvo va a estar en la iglesia. Será guiado por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero el que no es salvo no estará en la iglesia. ¿Se entiende? Porque no es hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios será siempre guiado
a la iglesia. Incluso, aunque haya los salvos que se hayan apartado por 1 o 2 años, ¿qué es lo que hará el Espíritu Santo? Lo va a volver. ¿A dónde? A su iglesia. Porque esto es la obra del Espíritu Santo. Guía a su hijo a la iglesia. Pero el que no es salvo, escucha por un momento, después se va. Ya. Nunca vuelve. Nunca regresa. ¿Por qué? No es hijo de Dios. Pero el hijo de Dios siempre será guiado por el Espíritu Santo. ¿Y dónde debe de crecer? En la iglesia. Sin embargo, aunque esta persona fue curada, ¿tenía heridas o no? Sí. Incluso aunque nosotros estamos aquí, es seguro que aún tengamos heridas. Aún tenemos heridas en nuestro corazón. Miren, Dios fue el que por medio de Jesucristo nos justificó, ¿verdad? Él, ¿cómo nos ve? ¿Como pecadores o como hijos? Como hijos. Pero entre nosotros, ¿cómo nos vemos? Aún como pecadores, ¿verdad? Aún nos sentimos así a veces. Aún tengo pecado. Aún esto. Pero no debemos confiar en qué. En nosotros, en nuestro sentimiento. Sino solamente debemos de confiar en quién. En Dios. ¿Se entiende, hermanos? Pero miren, aunque tenemos heridas, aunque el Señor nos justificó, nos hizo salvos, pero aún es seguro que también tengamos enfermedad. Sí, esa persona estaba herida, entonces ¿qué tiene que ser? Curado. Entonces, hermanos, el salvo, ¿dónde tiene que seguir siendo tratado? En la iglesia. Aquí es. Porque miren, hoy empiezo a curarme, pero mañana salgo al mundo, al rato salgo al mundo, y el mundo, ¿qué hará? Me atacará, me atacará. Entonces yo voy a tener una dificultad, ¿verdad? ¿Hago o no hago? ¿Obedezco o desobedezco? Pero si estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasará? El Espíritu Santo me guiará. Puedo obedecer, pero no obedezco, entonces ¿qué tendré? Una herida. El salvo comete el pecado, ¿cómo se siente? Con herida, se siente mal. ¿Por qué lo hice? Porque la Biblia, Efesios, nos enseña, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece cuando uno comete el pecado. Así lo dice, ¿verdad? Sí, hemos leído varias veces. Vamos a buscar Efesios, capítulo 4:30. Efesios 4:30. ¿Lo tienen? 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así dice Efesios 4:30. No contristéis. Entonces el salvo, cuando comete el pecado, ¿qué habrá? Se sentirá triste. Habrá una herida. Por eso el salvo, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia. Porque en la iglesia será curado. Cualquier herida, ¿dónde tiene que ser curada? En la iglesia. Pero el salvo tiene alguna herida, busca a sus amigos, busca a los psicólogos, pero no busca realmente la iglesia. ¿Será curado? No, más le van a hacer esa herida. Esa llaga va a crecer más. Por eso el salvo, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia. Así que, ¿quién es el que lo cuidará? Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermanos? Y esta persona, este samaritano, ¿pagó qué? Con 2 monedas, 2 denarios, ¿verdad? ¿Qué representa esto? Él pagó 2 denarios. Representa la gracia y la verdad. Él pagó con gracia y verdad. Él pagó la gracia y verdad. ¿Para quién? Para mí. Así hizo Jesucristo. Vamos a ver San Juan. San Juan capítulo 1. San Juan 1. Si Él pagó con la gracia y verdad. San Juan capítulo 1. Versículo 1. San Juan 1:1. San Juan 1:1, versículo 1 y versículo 14.
versículo 1 y versículo 14. ¿Lo tienen? San Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, el Señor Jesucristo, que estaba lleno de qué? De gracia y verdad. Entonces, ¿con qué pagó Él? Con gracia y verdad. ¿Se puede entender? ¿Y nosotros en qué creemos? En la verdad. ¿En qué creemos? Su gracia. Por eso nosotros debemos de creer en la gracia y la verdad. Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo el juicio. Versículo 17 lo dice. Leemos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, la ley, ¿qué representa? El levita y el sacerdote. Estos representan. Pero la gracia, ¿a quién representa? Al misionero, iba a decir misionero, al samaritano. Al samaritano representan. Por eso, hermanos, pensemos. Al principio les puse un ejemplo. Yo. Que esa persona pagara todo por mí. Yo tuve el accidente. Él me vio. Él pagó todo por mí. Me llevó al hospital y pagó todo. ¿Cómo me sentiría yo? Conmovido. Agradecido. ¿Cómo me sentiría si Él hizo por mí esto? Mi enemigo que hizo esto por mí, ¿no haría algo en mi corazón al ver que Él hizo esto? Al ver que éramos enemigos y Él así pagó con el bien. ¿Qué sentiría yo, hermanos? ¿No cambiaría mi corazón para Él? ¿O todavía la odiaría? Cambiaría, ¿no es así? Hermanos, el samaritano representa a Jesús. Jesús que pagó por mí. Jesús que no me cobra nada. Por eso Efesios, que dice, capítulo 2, por gracia sois salvos. Romanos también, capítulo 3, dice, la salvación es gratuita, la justificación es gratuita. Él no me está cobrando nada. ¿No es así? Yo solamente tengo que creer. Por eso, esta es la misericordia de quién? Del Señor. Él no quería que yo muriera cuando descendí de Jerusalén a Jericó. Al contrario, en su misericordia y amor, ¿qué es lo que hizo? Me curó. ¿Y me puso en dónde? En el mesón. Pero él, ¿qué dijo? Sí, si él gasta, yo lo pagaré cuando vuelva. Entonces el Señor prometió esto. Volveré. Entonces pronto vendrá el Señor. ¿No es así? Y cuando estemos en el cielo, Apocalipsis dice, Él limpiará toda lágrima de nosotros. ¿No es así? Él limpiará todo. Ese dolor será quitado. Esa angustia será quitada. ¿Por qué? Podremos estar con Él. Por eso, hermanos, debemos recordar esta gracia. Esta gracia yo la merecía. Yo no merecía. Sin embargo, Él, ¿qué hizo? Me perdonó. ¿Y me puso en dónde? En el mesón, en la iglesia. Así que el salvo, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia. En la iglesia de los salvos, ahí debe de permanecer. ¿Para qué? El Espíritu Santo le siga curando sus heridas. Miren, hermanos, nosotros todavía tenemos algunas heridas que tenemos. Entonces, necesitamos seguir estando aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Seamos curados. Sigamos siendo curados. Por eso, ¿nosotros qué debemos de tener? Misericordia. Porque todos
somos salvos, pero todos también estamos aún que enfermos. Nos estamos rehabilitando. Por eso tenemos que compadecernos unos de otros. Debemos tener misericordia los unos con los otros, hermanos. Por eso tenemos que tener misericordia para todos. Miren, aquí, ¿qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo tenemos que ser? Misericordiosos. Si yo he recibido la misericordia de Dios, ¿no también debería de ser así? Misericordioso con los demás. También, hermanos. Por eso el Señor nos mandó esto también. Sé misericordioso. Veamos San Lucas 6, 36. San Lucas 6, 36. 6:36. ¿Lo tienen? Y vamos a leer juntos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sí, nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Él es misericordioso, pero ¿qué se nos pide, hermanos? Sé pues misericordioso. ¿Quién será misericordioso de aquí? ¿Quién? Hermanos, recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo debemos ser? Misericordiosos. ¿Tienen enemigos, hermanos? ¿Cuántos enemigos tienen? ¿A quién ustedes no le agradan? Ustedes saben, ¿no? A yo no le agrado a tal persona. ¿Sí o no? Ustedes lo saben. Son sus enemigos. Pero hermanos, pensemos en el Señor, en el samaritano. ¿Lo vio como enemigo? No. Porque sabía bien, si muere, se perderá. ¿Y si mi enemigo muere? Hermanos, pensemos. ¿Y si mi enemigo muere? Si no es salvo, ¿no se perderá también? Entonces yo estaré feliz. Qué bueno, te lo merecías. Así. ¿Tendríamos en este corazón, hermanos? Si el Señor me pagó con el bien, ¿ustedes harían el mal todavía hacia su enemigo? Hay que tratar, hermanos, de tener misericordia y compasión. Saben, yo estoy aquí. No tengo un enemigo como tal aquí, ¿verdad? Pero hay a veces donde sí, me enojo con el vecino de aquí al ladito. Porque pone su música muy hasta el fondo. Sí, le sube todo. Y a veces abajo, aquí afuera del edificio de la iglesia, pone su bocina, algo así de alta, y pone todo el ruido. Yo a veces, cuando estoy estudiando, ay, este vecino otra vez va a poner su música. No me deja estudiar. Así, tengo esta queja yo. Y ya, está todo el día con la música. Y en la noche, ya son 10, 11 de la noche, ya, estoy a punto de dormir. Y también pone toda su música con el ruido. Ay, este vecino. Y una vez mi hija, la pequeña, Jocabed, dijo, ay papá, ya llegó el vecino escandaloso. Ay, yo así me sentí bien estresado por él. Ya terminó la música como a la 1, por eso no podía dormir. Pero saben, hermanos, hay momentos donde él no pone nada. Está todo en silencio. Así pasa 1, 2, 3 días a veces. En verdad yo también me preocupo. ¿Estará bien? Sí, me preocupo por él. ¿Estará bien este vecino? Sí, a veces salgo y lo encuentro ya, ahí lavando su camioneta, haciendo algo.
Ah, sí, sí, está bien. Ya me siento tranquilo por él. Sin embargo, hermanos, también a veces pensé, sí, él ha escuchado alguna vez el seminario, pero sería bueno que él también escuchara otra vez el seminario. Por eso, yo no puedo ir y hacerle una guerra a él, ¿verdad? Y a veces, como pone sus cosas, ¿verdad? Aquí afuera, a veces sí, sí, yo veo mi, mi sentimiento, le puedo decir, quite sus cosas de aquí, ¿verdad? Pero otra cosa, también trato de tener misericordia. Ok, déjalo. Quizá Dios cambie su corazón de él. Quizá él algún día me acepte la invitación al seminario. Pero si tú le gritas, le dices, entonces cuando estés predicando y él esté aquí sentado, ¿qué te dirá él? Ah, sí, ¿verdad? Por eso yo también lucho, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener misericordia. No iría, hermanos, a gritarle, no iría a pegarle, no iría a echar pleito, no llamaría a la policía, oiga, ¿sabe qué? Este vecino ya me tiene harto, venga, para que apague todo su ruido. Ni modo, hay que soportar. No es así. Sí, hay que tener misericordia. Hermanos, ¿cuánta misericordia podemos tener? Yo también practico. Pero hermanos, ¿cuánta misericordia? Y apóstol Pedro también tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Impulsivo. Tenía este carácter. Por eso él se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad? Sí, vamos a ver. San Mateo 18. San Mateo 18, 21. 21 y 22. Espero que no me haya escuchado el vecino. San Mateo 18, 21 y 22. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, vamos a leer juntos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí dijo. Pedro es seguro que tendría alguna dificultad. Por eso le preguntó al Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a este? ¿Verdad? A mi hermano. Sí, yo creo que lo diría forzado porque estaba Jesús, ¿verdad? Por eso lo diría a mi hermano. Pero creo que dentro de él habría como el corazón enojado por alguien. ¿No es así? Y él le preguntó, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? Y el Señor, ¿qué le dijo? Él dijo, hasta 7, Señor. Él le dijo, no, hasta 70 veces 7. Entonces, seguro que Pedro contaría, ¿verdad? 70 por 7, 490. Entonces, 490, Señor. Y la 500 ya, exploto contra él. ¿Así? No, hermanos. Si vemos la Biblia, el número 7, ¿qué significa? Perfección. O sea, perdona a tu hermano perfectamente. ¿Por qué, hermanos? Si no se perdona perfectamente, sí, te perdono con la palabra, pero dentro de mi corazón hay alguna herida. Por eso llegará otra vez otra herida, pero esa herida se almacena. ¿Por qué? No lo perdoné perfectamente. Y este hermano pasó un año y otra vez me causa otra herida. ¿Qué pasará? Sí, mi corazón tendrá más herida. Va almacenando. Y llega, me siento como lo express, ¿verdad? Reviento. ¿Lo perdonó bien desde el principio? No, no lo perdonó bien. Por eso, cuando hay alguna dificultad, hay que aprender a perdonar desde el principio. Si no se perdona bien desde el principio, hermanos, solo va a ir aumentando esto. Miren, el Señor Jesús solamente habló con su boca, les perdono, les doy vida eterna. Solamente con su boca dijo así, consumado es. Solamente así lo dijo. No, Él vino y lo hizo. Él estando en la cruz lo hizo. Él derramando su sangre lo hizo. No solamente fue boca, sino también acción.
¿Se entiende, hermanos? Hay un dicho, ¿verdad? Que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Pero hermanos, entre nuestro dicho y el hecho, ¿qué tiene que haber? Acción. Hay que tratar. Hay que tratar de perdonar. Aunque nos hagan algo, nos lastimen, hay que perdonar rápidamente. Hermanos, ¿no tienen este corazón? Si no tienen este corazón, ¿les gustaría tener? ¿Perdonar rápidamente? Entonces, hay una manera para que podamos perdonar rápidamente. ¿Saben cuál es? Ser pobre de espíritu. El pobre de espíritu puede perdonar rápidamente, pero el rico es el orgulloso, que no puede perdonar. Entonces, para poder ser pobre de espíritu, ¿a quién nos tenemos que acercar? Al Señor. Tengo que estar cerca del Señor. Si yo estoy cerca del Señor, podré ser el pobre de espíritu. Pero si yo estoy lejos del Señor, ¿cómo me haré? El rico de espíritu. ¿Se entiende? Por eso tenemos que tener esto, hermanos, porque esto va junto. Ser misericordioso es con aquel que es pobre de espíritu. Miren, les pregunto a ustedes, ¿cuándo es más fácil perdonar? ¿Cuando uno es pobre o cuando uno es rico? Miren, ustedes tienen una aflicción, un problema, ¿sí? En ese momento una persona se acerca y les pide perdón, su enemiga. En ese momento no pueden perdonar. Cuando están en una aflicción, rápido se perdona. Pero cuando uno no tiene ninguna aflicción, está bien, ¿por qué lo voy a perdonar? Yo no lo voy a perdonar. Pero cuando uno está en la angustia, cuando uno está en el dolor, es más amplio para perdonar. Entonces, ¿quieren rápido perdonar, hermanos? Entonces hay que pedirle a Dios que nos traiga más angustia para perdonar más rápido. Pero no quieren perdonar. Entonces háganlo ustedes rápidamente. Si no, el Señor también trae las angustias. ¿Para qué? Mi corazón se haga más ancho. Si mi corazón no se hace ancho, entonces Dios lo hará ancho por medio de alguna dificultad. ¿Para qué? Yo pueda perdonar a mis hermanos. Hermanos, aquí todos tenemos algunas heridas, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Estando juntos, ¿qué es lo que hará Dios? Curar nuestras heridas. Por eso es muy importante la comunión, porque cuando hay el testimonio, ¿qué es lo que hace el Señor? Cura nuestras heridas. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar rápidamente. Entonces, Pedro le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. O sea, todas ellas tienes que perdonar, ¿qué? Sinceramente. No solamente de boca. Te perdono, pero si yo guardo en el corazón, ¿es perdón, hermanos? No es perdón. Solamente mi boca habló, te perdoné, pero mi corazón no te perdona. Así el Señor hizo. El Señor Jesucristo le dijo así al samaritano. El samaritano le dijo a la persona que estaba, oye, sí, solamente te perdono, pero págame. Sí, tú ya no vas a ser mi enemigo, pero págame, ándale. Yo gasté tanto por ti, te cuido el mesonero, ándale, págame. Así hizo. No, dice, cuando aún venga yo, te lo pagaré todo. Quiere decir, si el Señor pagó todo, yo también no puedo pagar con el bien. Romanos 12, que nos enseña, hermanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, así. No venzas con el mal. ¿Quieres vencer? Hazlo con el bien. Pero si haces con el mal, todo empeorará. Pero si haces el bien, verán que todo cambiará. Así, hermanos. Si mi enemigo me hace algo malo, este me hizo algo mal, pues yo también. Está perdiendo mucho. Porque incluso si esa persona muere, ¿a dónde la mandé yo? Al infierno.
Es mejor perder uno mismo, hermanos. El Señor Jesucristo, sí, aparentemente perdió, ¿verdad? Porque era azotado, era bofeteado, era escupido. Ante toda la gente, ¿cómo lo verían? Perdió. No que era el rey, pero perdió o ganó. Ganó. ¿Por qué? Nos salvó. Pero si él no hubiera hecho esto, hubiera perdido, ¿no creen? Oye, tú me bofeteaste, te vas a ir al infierno. Tú me azotaste, te vas a ir al infierno. Ya, yo me voy a bajar de esta cruz. Yo no quiero saber nada. Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Habría salvación para nosotros? No, hermanos. Pensemos en la misericordia de Dios. Pensemos que el Señor, cuánto me perdonó y aún cuánto me está perdonando. Por eso, hermanos. Entonces, miren, el Señor Jesús le enseñó a Pedro una enseñanza tan importante. Aquí dice así, San Mateo 18, 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí dice, el rey tenía un siervo, ¿verdad? ¿Cuántos talentos les debía? 10,000 talentos. 10,000 talentos debía. Miren, investigué esto. ¿Cuánto es 10,000 talentos en la actualidad? 10,000 talentos representa una cantidad astronómica incalculable con precisión actual, pero se estima en billones de pesos mexicanos, basados en que un talento de plata equivale a unos 30 a 34 kilogramos. 30 a 34 kilogramos. Un talento. ¿Pero cuántos talentos debía? 10,000 talentos. Entonces, ¿cuánto sería la deuda en kilos? De entre 300,000 y 340,000 kilos de plata. Entonces, si sumamos los 340,000 kilos por 10,000, ¿cuánto debería? 3 billones. ¿Estaba endeudado, sí o no? Sí, ya estaba totalmente endeudado. Pero miren aquí, San Mateo 18, 24, los 10,000 talentos equivalen a 100 millones de denarios, lo que representa aproximadamente 164 años de salario de un trabajador. ¿Cuántos años? 164 años para poder pagar esa deuda. ¿La podrá pagar? No la puede pagar. Pero ¿qué hizo? Fue ante el rey. ¿Y qué le pidió? Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Lo podría pagar? No. Y aquí, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Qué grande es ese señor, ¿verdad? Esa persona soy yo. Yo tenía una gran deuda y yo puedo decir, Señor, yo te lo pagaré. Yo pagaré por todos mis pecados, pero sé todos mis pecados. ¿Conozco todos mis pecados que hago? No los conozco. Entonces, ¿cómo podré pagar? Es incalculable. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Movido a misericordia, nos salvó. Este es un hecho de misericordia, ¿no, hermanos? Pero veamos, ya, Él fue libre. Esa deuda fue pagada. Pero veamos, Él, el que fue perdonado, ¿qué es lo que hizo? Aquí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios, ¿cuánto es? Sí, lo de 100 días de trabajo de un jornalero es lo de 100 denarios. ¿Cuántos días tiene que trabajar? 100 días. Y con 100 días ya paga su deuda.
Les pregunto, ¿quién de los dos tenía más deuda? ¿El primero o el segundo? El primero, el siervo tenía más deuda, pero el consiervo tenía menos deuda. ¿Pero qué hizo ese siervo malvado? Aquí dice, entonces su consiervo igual, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Así le dijo. ¿Era malvado o no? Sí, sí, él ya recibió ese gran perdón. ¿Por qué no dar ese perdón también? ¿Qué representa, hermanos? Nosotros también nos hacemos siervos de Dios. Pero incluso yo puedo ser ese siervo malvado, que no quiere perdonar a los demás. Ah, sí, Señor, perdóneme, hoy cometí un pecado, pero alguien cometió algo contra mí. No, no te voy a hablar, ni me hables. Yo no te voy a perdonar. Ante Dios, ¿cómo es? Un hijo malvado. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Ante Dios es esto. Entonces yo todavía le puedo ir y decir a Dios, Dios, perdóneme por favor, cuando yo no puedo perdonar. ¿Cómo se le dice aquí? No tiene cara, ¿verdad? Así, ¿verdad? Dirá, oye, tú no perdonas. Y entonces vienes a que yo te perdone. ¿Sí o no? Aquí, versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, es algo serio. Hay que perdonar, pero no perdonen con boca, perdonen con corazón. Si ustedes no perdonan así, entonces el Señor les verá como siervos malvados. Entonces yo puedo todavía pedirle a Dios, perdóneme. Hermanos, como es algo ilógico, ¿verdad? Pero incluso a veces así nos portamos. Yo quiero que me perdone el Señor, pero no quiero perdonar. Por eso dice, hay que perdonar de todo corazón, no de toda boca, de todo corazón. ¿Por qué? Hay el perdón fingido. En verdad hay el perdón fingido. Romanos capítulo 12, 9 dice así. Hay el amor, el perdón fingido. Pero también hay el amor y perdón sincero. Por último, vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Colosenses 3, 13. ¿Lo tienen? 12 y 13, vamos a leer juntos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice, hermanos, para perdonar, ¿será fácil? Porque no es fácil. Por esto, por no ser pobre de espíritu. Pero el que es pobre de espíritu perdonará rápidamente. Hermanos, seamos pobres de espíritu. Perdonemos rápidamente. Sí, perdonemos a los hermanos, perdonemos a los que nos dañan, perdonemos al esposo, perdonemos a la esposa, a los hijos.
Hay que perdonar rápidamente. Si no perdonamos rápidamente, ¿qué pasará? Sí, esto Satanás lo utilizará. ¿Para qué? Para destruir. Si en el matrimonio no se perdona rápidamente, ¿qué pasará? Satanás trabajará y va a destruir el matrimonio. Así rápidamente hará. Si en la iglesia los hermanos no se perdonan rápidamente de todo su corazón, ¿qué es lo que hará? Va a trabajar para destruir la iglesia. Este es el trabajo de Satanás. Destruir. Porque dice la Biblia, el ladrón no viene para qué. Hurtar, matar y destruir. Esto es lo que quiere hacer Satanás. Por eso, hermanos, para perdonar hay que ser pobres en espíritu. Si no perdonamos, entonces oremos a Dios. Señor, deme su corazón para que yo pueda perdonar rápidamente. Pero si usted no lo desea, entonces ese corazón será como el siervo malo. Espero que no seamos así. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar juntos para terminar. Le damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido hoy aprender sobre la misericordia. Señor nuestro Dios, es seguro que también no hemos vivido así, teniendo la misericordia, sino que nosotros también queremos vengarnos por nosotros mismos. Pero Padre, ayúdenos a recordar siempre que usted es el que cobra las venganzas y no nosotros. Ayúdenos a tener ese corazón pobre y humilde de espíritu que confía solamente en usted. No queremos tener ese corazón rico que no confía y que no necesita su ayuda, porque usted es el único que puede solucionar cada una de nuestras dificultades. Por eso, recuérdenos siempre volver a usted, que podamos tener el corazón humilde ante sus ojos y que podamos realmente amar con sinceridad a los hermanos y a las almas que están perdidas, que podamos tener compasión. Por eso, denos su corazón, Señor, para poder amar sinceramente. Queremos que en esta semana nosotros seamos guiados por usted dentro de su iglesia. Hoy también le agradecemos por la palabra que hoy nos ha dado. Gracias por habernos salvado. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén.